Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar en este día reflexionando acerca de la palabra del Señor, siempre en la primera epístola del apóstol Pedro. Hoy vamos a abordar un tema no muy grato para muchas de las personas, porque tiene que ver con la sumisión. Y eso nos cuesta mucho, someternos o ser sumisos. Pero el apóstol nos está enseñando precisamente la importancia de poder tener esta sumisión y el por qué. Ya veíamos cómo la epístola nos hacía como una referencia de lo que éramos antes, ¿verdad? Y lo que somos ahora, ¿verdad? Nos habla de que ahora somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos. Y nos dice que Él precisamente nos sacó para algo, nos hizo ciudadanos para algo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad. Dice que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y quién es la luz admirable? Esa luz admirable es esa piedra angular, esa piedra viva sobre la cual nosotros formamos y vamos edificando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese traslado que nosotros tenemos es lo que nos hace la ciudadanía. Y lo podemos ver en Colosenses 1:13. Los invito a que vayamos a Colosenses 1:13. Veamos qué nos dice Colosenses. Dice Colosenses 1:13, el cual, dice, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? Al reino de su amado Hijo. O sea, que estamos en el reino de Jesucristo, el reino de Dios, que es el reino que anunció nuestro Señor Jesucristo. El Señor siempre anunció el reino de Dios. Y de ese reino es que nosotros somos ciudadanos. Ahora, veamos qué nos dice Lucas. Lucas en el capítulo 17, vamos también a buscar Lucas capítulo 17, los versículos 20-21. Veamos. Dice el versículo, Lucas capítulo 17, 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esta última frase, el reino de Dios está entre vosotros, ha tenido diferentes interpretaciones. Por lo menos tenemos tres formas de entender esa preposición entre. Primero, se entiende que entre nosotros se refiere a que está en nuestro corazón. Y es una realidad, es una forma de entenderlo. O sea, que está dentro de nosotros. Es una preposición que también significa que está dentro de nosotros. Otra forma de entender esa preposición entre es que está donde camina Jesús. Cuando le preguntaron los fariseos a Jesús, él utiliza un plural porque no estaban únicamente los fariseos, sino que habían muchas personas no creyentes. Y cuando dice está entre vosotros, se entiende que estaba precisamente con ellos. Jesucristo es el Verbo, el Hijo de Dios hecho hombre, está dentro de ellos. Pero, sin embargo, Tertuliano, que es un escritor cristiano del primer siglo, lo entiende y lo ve, esta preposición que está en nuestras manos, está en nuestro poder. Quiere decir que tenemos la decisión de tomarlo o no tomarlo. Tenemos ese poder. Esa es la forma también de ver precisamente entre nosotros. En lo personal me gusta mucho lo que Tertuliano habla, de que Él está entre nosotros. Por lo tanto, el reino de Dios es un reino presente. Es un reino que está actualmente
lo vivimos nosotros. Ahora, ¿por qué, ¿por qué es importante? Porque también el apóstol Pedro nos dice que estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo de la oscuridad a la luz admirable. Por eso que la semana anterior veíamos que Él nos habla, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque tenemos una nueva ciudadanía. Estamos representando, somos ministros, somos real sacerdocio, somos un pueblo santo, que estamos representando ese reino de Dios en la tierra. Y por eso Él nos exhorta y nos dice que debemos de mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre las personas que están a nuestro alrededor. Debemos reflejar el amor de Dios. La gente debe de entender que somos cristianos no porque salga de nuestra boca o porque andemos pregonando, mire, yo soy cristiano. Que el decir que sean cristianos sea algo que la gente lo identifique por las buenas obras que cada uno de nosotros hacemos, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser. Esa es la manera en la cual nosotros debemos de reflejar que somos cristianos, ¿no? Y somos ciudadanos precisamente del reino, manteniendo esa buena manera de vivir. Ahora, en el versículo, ya entrando a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 13 al 17, nos habla lo siguiente el apóstol. Y nos dice que por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Aquí hay algo sumamente importante, porque Él nos está diciendo que tenemos que someternos a toda autoridad humana. No hay duda que toda autoridad, que es por elecciones, por lo que sea, toda autoridad humana está por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y por lo tanto el Señor nos llama a que nosotros nos sometamos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, dice Él. Y en el versículo 14, ya a los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, esta sumisión es total al gobierno. Por supuesto, si las leyes de un gobierno violan lo que la palabra de Dios manda, si las leyes violan eso, entonces el creyente tiene que obedecer a Dios, no a una ley que contravenga lo que la palabra de Dios nos manda, ya sea por cualquier gobernante, de cualquier manera. Nosotros debemos someternos, pero siempre y cuando no contravenga lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que hagamos. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Como cristianos, debemos de mantenernos fieles y sin tambalear a que se haga la voluntad de nuestro Dios. El versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de ¿quién? De los hombres insensatos. Porque haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya sabemos cuáles son los hombres insensatos. Los hombres insensatos son aquellos que no obedecen la palabra de Dios y que no cumplen los mandatos. Esos son las personas insensatas. Y nos dice el versículo 16, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. No hay duda que en la actualidad muchas personas no entienden esto de la libertad. Dicen, yo soy libre
de hacer lo que quiera. Yo soy libre y ¿quién puede coaptar mi libertad? Y toman esa libertad para hacer lo incorrecto, para hacer lo malo. Y Él nos dice, ese es un pretexto que se utiliza para hacer lo malo. Debemos de hacerlo nosotros como siervos de Dios. Nuestro trabajo, nuestro servicio en el gobierno o nuestra sumisión es para glorificar a Dios únicamente. Porque con esto honramos a Dios. Y dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y sabemos que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que es rica, Señor, en sabiduría y que nos muestra tu camino, Señor. Padre, que tu palabra sea nuestra guía para actuar, Señor. Ante cualquier situación, debemos de ser sumisos, Señor, a toda autoridad. Pero, Señor, debemos siempre defender tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad como parte de tu reino, Señor, como ese pueblo santo, Señor. En el nombre de Cristo, te lo pedimos, que tú nos ayudes. Amén y amén.